Con su permiso, compañero presidente, compañeras y compañeros senadores, la reforma laboral que hoy se discute ha desencadenado dentro y fuera del país diversos comentarios e interpretaciones sobre su contenido, sus efectos y desde luego sobre sus posibles intereses subrepticios que no dejan claro a la sociedad mexicana la verdadera intención de esta imposición. Al respecto, son muchas las voces de diversas organizaciones sindicales y trabajadores independientes que por distintos medios, incluyendo las redes sociales, han manifestado su desacuerdo por considerar de esta reforma laboral es regresiva y violatoria de los derechos humanos constitucionales y de diversos pactos internacionales suscritos por nuestro país, sin dejar de considerar los visos de inconstitucionalidad que mantiene la iniciativa preferente que le ha dado lugar por haber sido presentada sin encontrarse reglamentado su procedimiento. De manera significativa, todas las modificaciones, reformas y adiciones presentadas en el dictamen de mérito constituyen una iniciativa perpetrada que sin el consenso de los intereses reales de los trabajadores y sus organizaciones da por hecho la aprobación de diversas disposiciones jurídicas que autorizan la flexibilidad en la contratación, contravienen el principio de estabilidad en el empleo, precarizan el trabajo y el salario, limitan la regulación de los derechos en los trabajos especiales, facilitan la contratación sin responsabilidad laboral por terceros en complicidad con los patrones mediante el outsourcing, suprimen el derecho a la democratización, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos, desprotegen los derechos laborales de mujeres y menores de edad, suprimen derechos de seguridad social y fundamentalmente reducen en perjuicio del trabajador diversos derechos procesales, violando garantías de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso a la justicia pronta y expedita y de justicia laboral. Somos ya muchos en todo el país los que coincidimos en que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo no puede constituirse con una sola visión, sin tomar en cuenta las aportaciones de todas las organizaciones de trabajadores que estuvieron precisamente en el Senado, manifestando inconformidad con su contenido, por considerar que contribuirá al desempleo, al subempleo, a la informalidad, a la inestabilidad laboral, a la reducción de derechos individuales y colectivos de los trabajadores, a la precarización del trabajo y a la limitación de oportunidades para los jóvenes, obligándolos a emigrar y a irse a la economía informal o al crimen organizado. Frente a todo este escenario, honestamente les pregunto, compañeras, compañeros, senadores, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con esta reforma laboral? Me parece que en esta perdemos todos los mexicanos y ganan las grandes transnacionales, que no tardarán por inundar el mercado laboral de empleos baratos y precarios, y sobre todo injustos, pero que sobre todo no tardarán por hacer quebrar toda la micro, pequeña y mediana empresa. A los trabajadores mexicanos no les quedará entonces más salida que aceptar empleos formales precarios o sumarse a las filas de la informalidad laboral, y a los empresarios nacionales no les quedará de otra que convertirse en socios o trabajadores de las transnacionales. ¿Es este el destino económico y laboral que ustedes desean para nuestro país? Los exhorto a que reivindiquemos una posición más nacionalista y más solidaria con los legítimos intereses de la clase trabajadora y con los micro y pequeños empresarios del país. Los mociono a que votemos en contra de la iniciativa y en su lugar construyamos la otra reforma laboral, la que surja de una discusión nacional, incluyente, participativa y sobre todo democrática, que tome en cuenta la opinión de todos, pero de manera fundamental la opinión de los propios trabajadores. En esta nueva reforma laboral conducida por el Poder Legislativo no puede quedar fuera el tema de la democracia sindical, la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy necesitamos sindicatos más fuertes, más democráticos, más libres, más transparentes y más autónomos, que rindan cuentas a sus compañeros y a la sociedad en general. No es justificación que frente a las condiciones de crisis económica por las que atraviesa gran parte del país y de su población se pretenda pasar la cuenta a los trabajadores. No es esta la salida a la política económica del país, no a costa del bienestar de la inmensa clase trabajadora que siempre ha tenido que pagar los errores del sistema y de un gobierno con escasa previsión social. No se equivoquen, compañeras, compañeros,
La solución está en otros terrenos, no mermando nuestra fuerza productiva. No es generando más impuestos, pagando menos prestaciones a los trabajadores y limitando el sindicalismo y matando delincuentes como habrán de cambiar las condiciones sociales de este país. Apoyemos a los trabajadores mexicanos, desaprobando esta regresiva reforma laboral como una forma de cohesionar la unidad nacional y hagamos un frente de defensa para proteger los legítimos intereses de la clase trabajadora mexicana. Digamos no a los oscuros intereses, digamos no a esta regresiva reforma laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeros senadoras y senadores. El día de hoy parece que lo que se está discutiendo es un tema no relacionado con la minuta, ni siquiera relacionado con el dictamen. Y me explico. Se ha puesto la posición específica de por qué a favor en lo general. Yo vengo a favor. Ha habido oradores previos a favor y otros oradores en contra. Parece que lo que subyace aquí no es una discusión del tema laboral. El tema laboral, la ley, una ley reglamentaria del 123, lo que hace es el reflejo de una política pública en materia laboral que hasta el día de hoy ha sido ineficiente y que en breve, en el nuevo administración y en el sistema de planeación constitucional, se generarán las políticas específicas que se vinculan con otras más para lograr crecimiento económico, competitividad, productividad, salario decente. Aislado nada. El problema en México ha sido un problema de que nunca se ve el marco jurídico con integralidad. Lo único que se ve es específicamente o reservas contadas o la dictaminación de un anhelo en específico que en este momento se atiende. Yo les hago una pregunta. ¿El dictamen tiene un razonamiento y una ponderación de derechos constitucionales? ¿O lo que ha habido son afirmaciones de unos y otros legisladores que están en su derecho de apreciarlo así? Existe una ponderación sobre el derecho humano relacionado en un sindicato y al trabajo digno, y también el fin del capítulo económico constitucional del crecimiento económico, el sistema de planeación, la forma de generar un bienestar y que por lo tanto exista seguridad y servicio social universal. O de lo que se trata, y que fue el ejercicio que hizo la Cámara de Diputados y que está haciendo este Senado de la República, es atender de manera puntual una figura nueva que todos los partidos políticos, a través de sus órganos auxiliares, llamados grupos parlamentarios en ambas cámaras, y los congresos estatales, hicimos una reforma constitucional en el tema de la preferente. Se dejaron dos ideas y las dos equivocadas. Si regresa a otra cámara se pierde la preferente y les tengo noticias, eso no es cierto. Con sistemas constitucionales se entendería que la preferente empieza y termina todo el trámite. Se dijo en esta tribuna que pareciera que aquí no es una oficialidad de partes, que se tiene que razonar. Claro que se razona, pero en 3 elementos: para aprobar, para adicionar o para rechazar. Las 3 están en la Constitución y no necesariamente una Cámara revisora que ve con buen aliento un trabajo previo de la Cámara de origen está renunciando a sus facultades constitucionales. Lejos está cumpliendo con sus facultades constitucionales. ¿Qué vemos? ¿Qué discusión ha tenido México? No una década en el tema de la reforma laboral, sino en un tema de los 80s, de los 90s, de los 2000, en donde todavía vemos Méxicos diferentes. ¿Válido? Sí. ¿Poco funcional y eficaz en el Estado? También es cierto. ¿Me explico? Nuestros amigos de la izquierda ven en cualquier reforma o tocar los derechos actuales parece un retroceso, y existe un principio económico constitucional. El exceso de protección siempre conduce a la desprotección. Tuvo su lógica esta ley en los 70s, tuvo su lógica en los 80s. El PRI no está yendo en contradicción de lo que hizo
en la administración anterior o en las legislaturas anteriores. Lean nuestra plataforma electoral. Yo sí me tomo el cuidado de leer las de ustedes. Ese es el contrato social que se signa con el voto. Ese y esa plataforma electoral fue la que hizo que ganara Enrique Peña Nieto la presidencia de la República. Ahí explicamos los alcances de lo que creemos de la política laboral, cómo defendiendo los derechos humanos de los trabajadores. Y el 123 y las convenciones internacionales habla del ejercicio del derecho de los trabajadores a través del sindicalismo. Sí a la transparencia. Lo podemos probar con lo que hemos votado, lo seguiremos probando con las iniciativas y con el trabajo y el acuerdo político y legislativo que estamos aquí. Sí a la democracia sindical en base a una democracia constitucional, porque creemos en el avance en México. Creemos que México merece un mejor Estado. Mil gracias, senadores. Muchas gracias, senador. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Consulto a la Asamblea si este asunto se considera lo suficientemente discutido. Quienes estén a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Este tema ha sido suficientemente discutido, presidente, en lo general. En virtud de que está suficientemente discutido y con fundamento en el artículo 200 del reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Pido a la Secretaría de Lectura de los registros que se han recibido en la misma para que el Pleno sepa el sentido en el que están las participaciones de las señoras y señores senadores. Artículos reservados, senadora Angélica de la Peña Gómez, artículo 2. 3 bis, senadora Angélica de la Peña Gómez. 22 bis, senadora Angélica de la Peña Gómez. 28, senadora Dolores Padierna Luna. 28A, senadora Dolores Padierna Luna. 28B, senadora Dolores Padierna Luna. 39F, senadora Lorena Cuellar Cisneros. 47, senador Luis Sánchez Jiménez. Senador Benjamín Robles Montoya, PRD. Senadora Angélica de la Peña Gómez, PRD. Artículos reservados, 48, senador Mario Delgado Carrillo, PRD. 50, senador Mario Delgado Carrillo, PRD. 51, senadora Angélica de la Peña Gómez, PRD. 56, senadora Angélica de la Peña, PRD. 56 bis, senadora Lorena Cuellar Cisneros, PRD. 132, senadora Angélica de la Peña Gómez. Senador Zoé Robledo Aburto, PRD. 133, senadora Angélica de la Peña Gómez. Senador 173, senadora Angélica de la Peña Gómez, PRD. 174, senadora Angélica de la Peña Gómez. 175, senadora Angélica de la Peña Gómez. 175 bis, senadora Angélica de la Peña Gómez. 176, senadora Angélica de la Peña Gómez. 279, senadora Dolores Padierna Luna. 279 bis, senadora Dolores Padierna Luna. 279, senadora Dolores Padierna Luna. 280, senadora Dolores Padierna Luna. 282, senadora Dolores Padierna Luna. 283, senadora Dolores Padierna Luna y senadora Angélica de la Peña Gómez. 333, senadora Angélica de la Peña Gómez. 336, senadora Angélica de la Peña Gómez. 337, senadora Angélica de la Peña Gómez. 338, senadora Angélica de la Peña Gómez. 340, senadora Angélica de la Peña Gómez. 342, senadora Angélica de la Peña Gómez. 343A, senadora Dolores Padierna Luna. 343B, senadora Dolores Padierna Luna. 343C, senadora Dolores Padierna Luna. 343D, senadora Dolores Padierna Luna. 343E, senadora Dolores Padierna Luna. 364, senador Alejandro Chico Herrera. Senador Félix González Canto.
364 bis, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, senadora Silvia Garza Galván, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. 365 bis, senadora Mariana Gómez del Campo, senador Salvador López Brito, senadora Alejandra Barrales Magdaleno, senadora Arely Gómez González, senador Arturo Zamora Jiménez. 371, senador Javier Corral Jurado, senador José Luis Preciado Rodríguez, senadora Alejandra Barrales Magdalena, senador Humberto Mayans Canaval, senador Jesús Casillas Romero. 373, senadora Laura Angélica Rojas Hernández, senador Carlos Mendoza Davis, senador Alejandra Barrales Magdaleno, senador Miguel Romo Medina, senador Gerardo Permítame un Sánchez momento, García. sonido en el escaño del senador Zamora. Gracias, presidente. Solamente para precisar, se está dando lectura a las reservas que han hecho las senadoras y senadores y escuchamos el nombre de un servidor y algunos otros compañeros del PRI. Nosotros no hemos formulado ninguna reserva, entregamos una lista de participantes en algunas de las reservas solamente, pero solamente para corregir el proceso en el sentido de que no se trata de reservas que nosotros hayamos inscrito, son reservas que inscribieron otros compañeros senadores. Pido a la Secretaría que tome nota del comentario que ha hecho el senador Zamora y desde luego que se tomará en cuenta, y pido a la Secretaría que continúe con la lista de oradores registrados en lo particular. 388 bis, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. 390, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. 391 bis, senador Juan Carlos Romero Hicks, senadora Marcela Torres, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. 424 bis, senadora Sonia Mendoza Díaz, senadora María del Pilar Ortega Martínez, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. 429, senador Fidel Demesis Hidalgo. 430, senador Fidel Demesis Hidalgo. 606, senador Raúl Morón Orozco. 607, senador Raúl Morón Orozco. 615, senador Raúl Morón Orozco. 617, senador Raúl Morón Orozco. 620, senador Raúl Morón Orozco. 623, senador Raúl Morón Orozco. 773, senador Raúl Morón Orozco. 784, senador Raúl Morón Orozco. 945, senador Raúl Morón Orozco. Transitorios. Cuarto, senador Fernando Mayans Canaval. Quinto, senador Fernando Mayans Canaval. Adición de un artículo 15º. Transitorio, senador Armando Ríos Peter. Es todo, señor presidente. Gracias. Una vez, sí, sonido en el escaño del senador Miguel Barbosa. ¿Para qué asunto? Sí, presidente, son un buen número de reservas. Ha sido abundante las reservas que hicieron senadoras y senadores para ordenar el debate. No es porque esté previsto en una práctica parlamentaria. Que pudieran entregarnos a los grupos parlamentarios una copia de todo lo que se ha leído respecto a las reservas y poderlas revisar, porque ya hubo el planteamiento del PRI de que no fueron reservas, sino solicitudes de intervención, que es distinto. Entonces, que nos pudieran entregar copia a los grupos para que revisemos y no sea que vayamos a abrir un debate donde no hubo reservas o dejar de debatir reservas que sí se hicieron. Con gusto, senador, pido a la Secretaría Parlamentaria que haga lo conducente lo más pronto posible para que cada uno de los grupos parlamentarios, de las senadoras y senadores, tengan la lista de oradores. El senador Pablo Escudero, ¿para qué asunto? Gracias, presidente. Para solicitarle amablemente que después de que nos sea entregada esta lista, se nos respete el derecho de registrar oradores. Dependiendo de las reservas, el Partido Verde se reserva el derecho de registrar oradores. No nos cierre el listado, por favor, para que podamos decir en cuáles vamos a intervenir. Muchas gracias. Sí, con gusto, senador. Si se somete a discusión cada uno de los artículos, en ese momento queda abierto el registro de oradores. Una vez que se ha cumplido con lo que señala el artículo
199 de nuestro reglamento, pido a la Secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 del propio reglamento para la votación. ¿Qué es lo que vamos a votar? Se votará el dictamen en lo general, excepto las reservas que se han hecho y desde luego las adiciones que en este caso no forman parte de este dictamen que estamos discutiendo. Entonces, aclarado lo anterior, pido a la Secretaría que se abra el sistema. Pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Como ya lo habíamos comentado, los reservados obviamente no se estarían votando en este momento. Está abierto el sistema de votación. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema. Sí, sonido en el escaño del senador Arturo Zamora y del senador Omar Fayad. ¿No? Senador Fayad, ¿para qué asunto? Presidente, nada más señalarle que antes de que pudiera establecerse que se interrumpe el tiempo para votar, decirle que no pusieron el cronómetro correspondiente para que los compañeros puedan medir exactamente el tiempo que les queda para votar. Está en el tablero, pero le pido a la Secretaría que se mantenga abierto hasta por 3 minutos más. Falta uno. ¿Quién falta? Falta uno. Entonces, no tenemos la lista depurada. Yo creo que vamos a pedir un receso de unos 5 minutos para no regar. Unos 5 o 10 para que Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron Sí, un minuto más. Hay que decirles
Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 100 votos en pro, 28 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo. Esta mesa directiva solicita un receso de 5 minutos para que podamos tener la certeza de cuáles son los artículos que nos vamos a reservar. Muchísimas gracias. En 5 minutos reanudamos.